Reporte 100. Para analizar este primer informe de gobierno del gobernador Alfonso Durazo está con nosotros Gabriela Félix, coordinadora de comunicación social del partido Movimiento Ciudadano. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación y a tu auditorio. Mario Campa es simpatizante de Morena, economista, asesor del Ejecutivo Estatal. Mario Campa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto, Juan Carlos. Sí, ya cambió Sonora, cambió, como dice el gobernador Durazo. Gabriela Félix, ¿cuál es tu primera impresión de este informe? Bueno, mi impresión de este primer informe es que ha sido un año de muchas promesas. Sí. Ha sido un año de hablar de mucha inversión, incluso inversión que ni siquiera iba a ser para este año, es para otros años, quizá algunos hasta para que se puedan concluir dentro de 6 años, pero ha sido un gobernador, por lo menos este primer año de gobierno, de más palabras que acciones, sí. Más promesas que acciones. Más ¿no? Promesas que acciones. Mario Campa, ¿ya cambió Sonora? Bueno, yo creo que cambió desde la elección, ¿no? Con el relevo de políticos, pero yo creo que también hay acciones importantes que rompen inercias del pasado. Una de ellas en seguridad. Hay una caída del homicidio doloso por primera vez en 7, 8 años. Hay una caída en 40% en el feminicidio. Creo que en seguridad se están registrando algunos resultados. Y en materia económica, pues Sonora está en primer lugar en atracción de inversión, está en primer lugar en producción industrial y manufacturera, y pues eso también rompe una tendencia, porque hay que recordar que antes de la pandemia pues no crecíamos más allá de 1%. Entonces, efectivamente sí hay muchas obras en puerta. Algunas de ellas están en etapa o de proyecto ejecutivo, algunas ya se dieron banderazo de salida, otras ya se están construyendo como el Parque Solar de Puerto Peñasco, pero efectivamente lo más grueso de estas inversiones va a ser en los siguientes 12 meses. Sí, a ver, Gabriela Félix, dice Mario Campa, en seguridad hay una reducción de homicidio, hay una reducción de feminicidio y hay también datos de que la inversión extranjera en Sonora aumentó. En esos dos temas. Mira, yo te diría que tardó más en elaborar su informe de gobierno el gobernador, que en la mañana lo estaba dando y en la tarde ya teníamos 4 hechos violentos. Rosario, Tezopaco, Empalme, Guaymas y San Luis Río Colorado. Sí. O sea, podrá haberse reducido, pero yo te daría un dato. Por ejemplo, 2021 cerramos el año con 1,304 homicidios dolosos. Ahorita todavía no termina el año y ya llevamos 1,150 homicidios dolosos. O sea, hablar de reducción de homicidios solo porque se redujo de un mes a otro, o de 3 meses a otro, se me hace muy apresurado cuando tenemos hechos tan violentos. En el mismo día del informe, por ejemplo, pues sí. Ayer hubo muertos en San Luis, carros quemados en Rosario, Tezopaco, una balacera fuera, el Covach, en Empalme, y creo que en Guaymas intentaron atacar una casa. Una casa, ¿no? Entonces, pues se me hace como tirar cohetes al aire en algo que la realidad muestra otra cosa. Ahora, en la cuestión de inversión económica, pues, insisto, son puros anuncios de buenas intenciones, porque por lo menos, si nos vamos al tema de economía, solamente en los últimos meses han cerrado más de 12,000 pequeñas empresas o medianos comercios. Entonces, no hay un proyecto, un programa de recuperación económica que nos dejó la pandemia y que se tenía que atender con un plan estratégico en materia de economía. Si no hay plan. No, bueno, claro que hay plan. De hecho, yo creo que se rompen, la política económica está tomando otro giro. Por ejemplo, cuando hubiéramos imaginado que hubiera llegado no solo una planta de gas licuado para Guaymas y va a llegar otra para Puerto Libertad, sino que el Estado tuviera una participación minoritaria ahí. Cuando hubiéramos imaginado que vendría un paquete de licitaciones de carreteras donde el Estado tuviera una participación en esas carreteras. Entonces estamos viendo un giro en política económica, estamos viendo incluso que el Estado está ya arrancando unos proyectos de parques industriales, porque sabemos que hay tanta producción industrial y manufacturera, afortunadamente, que hacen falta parques industriales. Entonces está saliendo el Estado del quite. Se generaron 33,000 empleos ante el IMSS en los primeros 9 meses del año. Yo creo que es una cifra muy buena. El 13% crecieron los salarios de promedio de cotización en Sonora. Quiere decir que la masa salarial se está expandiendo, hay dinamismo, el turismo se sigue recuperando, el aeropuerto de Hermosillo
tiene un incremento de 40% con respecto a un año, el de Obregón 36% en el arribo de visitantes. Y la cifra de homicidio doloso, pues yo no la comparto, ¿no? Los registros del Secretariado Ejecutivo muestran que de enero a agosto, los primeros 8 meses de este año, con respecto a los 12 del año anterior, que es como se debe hacer una comparativa, cae 12% el homicidio doloso. Efectivamente, hay hechos de violencia, nadie va a decir que no. La escalada de violencia en los últimos 6-7 años fue tan grande que romper la inercia es complicado y es lo primero que se tiene que hacer. Y hay ciertos avances, por supuesto, como se dijo en el informe, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero la dirección, el rumbo de la gráfica, digamos, de las estadísticas es donde quisiéramos que fuera la tendencia, ¿no? Sí. De hecho, yo te daría otro dato. Por ejemplo, el incremento en homicidio doloso del 2018 al 2022, ¿qué dices tú? Bueno, no estaba Durazo, pero era secretario de Seguridad. Y es una estrategia que él inició como funcionario federal y que continúa como gobernador. Creció 128% el homicidio doloso. Enero de este año fue el mes más violento con el que se tiene historia o registro en los años más recientes de Sonora. Pero déjame hablar incluso de otras circunstancias en materia de seguridad. Por ejemplo, ayer el gobernador hablaba que se habían más o menos el número un poquito 645 nuevos policías que habían sido capacitados para integrarse al equipo, a la fuerza estatal. Dice que él recibió 1,100 y feria, su compromiso eran incrementarse a 2,000, él mismo reconoció que no había llegado al número al que se había comprometido, pero bueno, tuvo un avance de 600 y feria más policías 615 nuevos elementos de la Policía Estatal. Y tenían registrado, de acuerdo al Secretariado de Seguridad, 1,115. Sí. ¿Okay? Entonces, bueno, redondeémoslo en 1,800. Y luego señala el gobernador que es la segunda policía mejor pagada del país. Digo, no, eso no es cierto. Ya es la segunda policía mejor pagada del país desde el 2019. Primero es San Luis Potosí y luego es Baja California. No es algo nuevo que sea la segunda policía mejor pagada del país. Entonces, me parece que en el informe ayer hubo, ante un año de puras declaraciones y de buenas promesas, algunas inconsistencias. Otra inconsistencia, por ejemplo, que se dio el gobernador ahí en el informe, es que dijo que tenemos un gobierno paritario. Tampoco es cierto. El gabinete de primer nivel son 13 funcionarios que son los responsables, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y tiene 8 hombres y 5 mujeres. No hay gabinete paritario. Si él habla de un gabinete paritario en la parte de direcciones, esa es otra cosa y tampoco lo tiene. Entonces, esas son algunas consistencias que yo vi en el informe del gobernador. Otra, por ejemplo, señaló números de policías por kilómetro cuadrado. Dijo, ya tenemos tantos policías en un estado donde tenemos 180,000 kilómetros cuadrados. Si tú lo sacas policía por kilómetro cuadrado en vez de per cápita, pues es más bonito decirlo, porque tienes un policía por cada 100 kilómetros, porque si lo haces per cápita, pues no tenemos ni medio policía por cada 1,000 habitantes. Entonces, también como informó el gobernador, me parece que fue una cuestión de verdades a medias. Sí. Bueno, no, más bien fue una queja, ¿no? Diciendo que faltan efectivamente elementos para un estado más grande. No celebró que tuviéramos y lo puedes ver per cápita o lo puedes ver por territorio, y de cualquier forma 800 o 900 policías que teníamos son muy poquitos, ¿no? Pero sí importa, no es lo mismo que estén 800 en Sonora, 800 en Hermosillo. Por supuesto que importa mucho la densidad, es elemental. Si tienes que patrullar una zona muy poblada, a que tienes que patrullar ciudades enteras con un policía, pues por supuesto que el tiempo de reacción no va a ser el mismo. A eso se refería, y ya tampoco hay que hacer mucha exageración de eso. Pero bueno, en general yo creo que en este año pues se rompen muchas formas también de hacer política, porque hay que recordar que nos habíamos mal acostumbrado que no hubiera ruedas de prensa, ¿no? Es elemental que los gobernadores tengan que rendir cuentas, y la última mandataria pues no rendía. Ahora ya tenemos al menos una semanal, a veces más,
y eso pues también es un ejercicio de transparencia. Por supuesto que hay todavía pendientes, el transporte público es uno de ellos, lo reconoció el gobernador. Desafortunadamente Sonora tiene uno de los peores transportes públicos en el país. Tenemos unas ciudades diseñadas para el automóvil. Cambiar esa dinámica va a tomar su tiempo. Requerimos cuando menos unas 100 unidades tan solo en Hermosillo, ¿no?, de transporte, y no solamente de transporte público, sino que hay que impulsar la micromovilidad, como dice el gobernador, crear zonas peatonales, ciclistas. Sí. Se compromete a un programa de 100,000 bicicletas. Ya se entregaron las primeras en algunos municipios serranos, y entonces pues son políticas que también quizá no tengan muchos reflectores, pero más allá de inversiones muy importantes como son 4,000 millones de pesos en Guaymas, una carretera a Chihuahua de 9,000 millones de pesos, una planta solar que ya está en marcha de 36,000 millones de pesos, aduanas de 5,000 millones de pesos, también hay políticas para la gente, entonces eso es también importante. Sí, dice el gobernador que el poder político ya no depende más del poder económico, ahora la ecuación es exactamente la inversa. Aspiramos a reinventar los modos de hacer política, dice el gobernador, aspiramos a reinventar los modos de hacer política. A mí me gustaría poner el audio de lo que pasó ayer en el Congreso cuando le reciben el informe al gobernador. Lo ponemos, es el audio de la presidenta del Congreso, Diana Karina Barreras. Primer año de gobierno y por ello invariablemente mi reconocimiento. Gracias, gobernador. Diputada, gracias, estimado. Al señor gobernador de recibido. Ya, aquí está de recibido. Aquí está. Muy bien. Llevar las riendas del Congreso no es nada fácil, pero sabemos que nuestro señor gobernador, con su capacidad y su honestidad, lo va a llevar a cabo. O sea, es un reconocimiento de que el gobernador es el que manda en el Congreso, Gabriela Félix. Por supuesto. De hecho, el gobernador se ha dedicado a ser más legislador que ejecutivo. Ha estado de manera insistente operando las leyes y la conformación de los grupos parlamentarios dentro del Congreso. Tiene ahí de aliados no solamente al PT, al PANAL, al Verde, tiene de aliado al PAN. ¿Al PAN también? Pues sí, si no, bueno, ahí recientemente tenemos este reportaje de la estafa maestra, ¿no?, de la legislatura pasada, que ahora el PAN se ha tenido que quedar callado, porque quien participó de la legislatura pasada, hoy en el PAN, pues es el presidente del partido. Gildardo Real. Y en el PRI también, Díaz Brown. Claro, o sea, tiene no hay realmente una división de poderes que al gobernador le interese. Sí. Y ahí yo creo que el subconsciente de la presidenta del Congreso la traicionó. Sí, hay separación de poderes en Sonora, Mario Campa, después de haber escuchado esto tan... Por supuesto que hay separación de poderes, ¿no? Pero de hecho uno de los logros más importantes es reducir en 400 millones de pesos el presupuesto del Congreso, porque yo recuerdo que muchos estuvimos pidiendo eso durante años, y el único que lo logró es el gobernador proponiéndolo y después siendo aprobados, pues efectivamente tiene una mayoría en el Congreso, no solamente por Morena, sino por los aliados de la coalición, para que efectivamente ya no se den este tipo de estafas legislativas, porque se nos hace muy fácil olvidar lo que eran el PRI y el PAN. Pues una parte esencial, reducir el presupuesto gigante que tenía el Congreso de casi 800 millones y ahora es de 400, donde por cierto también había, si recuerdo bien, diputados de Movimiento Ciudadano y algunos de los que ahora se fueron a Movimiento Ciudadano, como son el Pato de Lucas y que no estaban en la legislatura pasada, pero uno era presidente del partido y la otra era jefa de oficina de la gobernadora. Entonces, hablar como que eso no pasó o no pasó más allá de mi partido, pues se me hace complicado, ¿no? Pero una de la parte esencial era reducir el presupuesto de 800 millones y se redujo a 400. Y eso se está yendo ya a becas, ya es un programa que están dando, ¿no? Entonces yo sí veo cambios importantes. 400 millones de pesos, nomás para quien nos está escuchando, es uno de cada 19 pesos. Y el fraseo de Diana Karina, ¿qué quiso decir? No sé a qué se refería. Yo entendí que ella ella también está llevando la conducción del partido, la conducción del Congreso. Finalmente es la presidenta del Congreso. Pudo haber sido un tropiezo, ¿no? Pero la verdad es que hay iniciativas importantes que van a presentarse en esta legislatura o en la siguiente, como son, por ejemplo, lo que dijo el gobernador de que va a solicitar cierta deuda para proyectos de inversión. Está también la Ley 4 que tiene que reformarse en la Universidad de Sonora. Hay algunas partes importantes
o algunas iniciativas importantes que se tienen que discutir en el Congreso, y en ese sentido, pues yo creo que hay mucho trabajo legislativo por hacer. Ya se aprobaron algunas reformas importantes a la Constitución, a la Ley Anticorrupción, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Entonces hay algunos avances en ese sentido. Sí. Sí, bueno, ¿les parece? Volvemos Sí, claro. con el tema de los aspavientos. Dice el gobernador que sin aspavientos se está combatiendo o se está investigando hechos de corrupción. Ahorita en 2 minutos continuamos con esta mesa. Gabriela Félix, coordinadora de comunicación social de Movimiento Ciudadano, Mario Campa, economista, asesor del Ejecutivo Estatal, están con nosotros esta mañana analizando el primer informe de gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Continuamos. Bueno, el gobernador se refirió a las acciones que ha emprendido la Contraloría del Estado sobre investigaciones especiales y auditorías que ha realizado la Contraloría sobre, nos imaginamos, la administración anterior. Se han realizado 16 auditorías especiales y 50 investigaciones siguen abiertas. Hay 52 servidores públicos inhabilitados y 11 denuncias penales en curso, sin aspavientos, sin pensar en la raja política que es posible obtener de esas acciones. Sin aspavientos. Así está Claudia, ¿no? En Barcelona, sin aspavientos. Yo creo que debería ser con aspavientos, porque Sí. esa fue la frase más importante que llevó al gobernador a ser gobernador. Su frase principal era la corrupción. Y no nada más, no hay aspavientos para decir, mira, lo que te prometí, aquí está. No, al contrario, tenemos a la gobernadora en Barcelona. Sí. ¿Qué significa sin aspavientos? Sin aspavientos quiere decir que no lo va a hacer, digamos, por, como lo explicó, por sacar raja política, ni va a haber emociones de más, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí, efectivamente es muy fácil, digo, no se trata de defender absolutamente a nadie aquí, pero es muy fácil decir, mira, tal persona era corrupta, y a la hora, pues también nos estamos metiendo en un proceso legal, ¿no? De prueba lo que es corrupto, ¿no? Por supuesto que los cauces legales tienen que ser respetados. Acuérdate que ya pasamos por un sexenio donde se empezó a agarrar así a dedo a los funcionarios del gobierno anterior y perseguirlos, manchar su reputación, meterlos a la cárcel para que luego salieran. ¿Ese show realmente queremos o queremos el compromiso de que se cumpla aquello de campaña? Por supuesto que el combate a la corrupción implica investigar aquello que se hizo antes, cosa que va en curso, pero también implica en este gobierno meter algunas reglas, mejorar procesos, vigilar a los funcionarios públicos. No es nomás voltear al pasado porque se presta mucho a una interpretación de persecución política. Entonces hay ciertos equilibrios y formas que tienen que ser guardados, porque no queremos definitivamente replicar el circo que vimos hace 6 años. Yo sí me acuerdo y ahora lo recuerdo con vergüenza, pues, ¿no? No sé hasta qué punto se fue únicamente a perseguir a ciertos funcionarios de alto nivel de los gobiernos anteriores y a muchos cuadros medios, etcétera, se les dio un cheque en blanco, no sabemos qué pasó con los procedimientos, entraron 1 año a la cárcel y luego salieron. No sé si eso tenga que ser la función de un gobierno entrante, pues, no sé si eso nos lleva a un mejor estado. Por supuesto que no hay que permitir la corrupción, no estoy diciendo lo contrario, pero es mucho más complejo de lo que parece y sobre todo que tenemos que respetar los cauces legales. El gobernador o la gobernadora en turno no pueden estar seleccionando quién va a la cárcel, no pueden estar doblándole la manita por detrás a los jueces. También tenemos que esperar los tiempos, armar carpetas, auditorías y no únicamente a los funcionarios, porque también hay empresas que prestaron servicios y que luego con una auditoría no la pasan, ¿no? Prestadores de servicio, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? No, pues se oye muy bonito, pero en realidad es que las manos ya están amarradas con el acuerdo de la gobernadora en Barcelona. Pues esa es la realidad, ¿verdad? ¿Qué acuerdo? Pues ya es cónsul. Sí. Ese es un acuerdo de facto, ¿no? Sí. Dime dónde van a estar las denuncias. Pero fíjate que ahorita me gustaría regresar al tema, ahorita decía Mario, no hay que exagerar, decía. Y yo ayer escuchaba al gobernador y parecía más un informe de halagos al presidente de la República. Creo que en 4 ocasiones mencionó, es un honor estar con Obrador, en vez de ser una rendición de cuentas. Y en esos halagos hablaba de que llegaban 9,000 millones de pesos en ayudas sociales al estado de Sonora. Y luego anunciaba otros tantos el gobernador, creo que para beneficiar a 145,000 familias o personas más. Pero cuando tú te vas a analizar los datos del Coneval,
te das cuenta, bueno, aquí los traigo, te das cuenta que desde que ese tipo de programa que el gobernador alaba y además pretende emular en Sonora, no tiene resultados realmente para combatir la pobreza. Por ejemplo, si revisamos los datos desde que empezaron estos programas de apoyo sociales del 2018 al 2020, vemos que la pobreza extrema en Sonora creció de 2.2 a 3.5. Es decir, había 64,000 personas de pobreza extrema, hoy hay 105,000. En pobreza urbana creció de 4 a 6.1. Pero además, si nos vamos a los datos, quienes más crecieron en pobreza fueron los jóvenes, y los adultos mayores no se salvan, ¿eh? O sea, también creció la pobreza en los adultos mayores de 50 a 65 años. Sí, ¿son datos de esta administración de Durazo? No, son datos del 2018 al 2020. ¿A qué me quiero referir? Sí. A que él está alabando un proyecto federal que no tiene resultados en Sonora en los últimos 2 años, que está contento de que continúe, que él va a incrementar todavía más con presupuesto estatal este tipo de política pública, pero sin ninguna garantía que la pobreza vaya a disminuir. Sí, Mario Campa. No, eso, bueno, para empezar, efectivamente, tu pregunta es válida, Juan Carlos, pues, ¿por qué lo tendríamos que estar mencionando en un primer informe, no? Está bien, entiendo la parte del cuestionamiento de las políticas federales. Lo que pasa es que los datos del 2022 que publicó en el 2021 Coneval son de la ENIC del 2020 en plena pandemia. Por supuesto que iba a haber un aumento en la pobreza. Yo le invito aquí a Gabriela. Claro. Un desayuno si en el 2022 no hay una reducción de millones de pobres, porque se va a combinar la recuperación de la pandemia con los programas de bienestar social. Ahora, de hecho hay estudios que desafortunadamente no se publicaron o que estuvieron contagiados por la pandemia que indican que los adultos de la tercera edad, ese programa sí sacó de la pobreza a muchos millones de personas. Entonces, yo tengo la confianza de que con la ENIC 2022 va a haber un cambio en ese rumbo. Ahora, por supuesto... Te acepto el desayuno porque del 2018 al 2019 no hubo 2020, pandemia. hay que saber cuáles son los periodos, los cortes de la información, ¿no? Para poder criticarlas bien, con no, los datos. Traigo, aquí los Por traigo. eso, a lo que voy es que ese levantamiento se da en medio de la pandemia. No estamos juzgando específicamente las políticas de bienestar, estamos contagiándolo con un evento exógeno, por decirlo así. Pero bueno, no nos vamos a meter a esa cuestión. Lo que sí es importante es tomar ese aumento en la pobreza extrema para ver que un programa contra la pobreza extrema es hoy más importante que nunca. Y efectivamente el siguiente año la idea es aumentar a 800 millones de pesos ese programa contra la pobreza extrema, que por primera vez lo tenemos en Sonora, porque muchas veces ha habido programitas sociales ahí focalizados, muchas veces con clientelismo. Cuando hay universalidad se reduce ese margen de discreción de yo te elijo a ti para un programa social y a ti no, sino todos lo tienen como derecho, simplemente por ser ciudadanos que cumplen con esa característica, específicamente aquí que sean pues pobres, ¿no? Que realmente no tengan para comer. Entonces, yo creo que nunca en la historia de Sonora, y podemos revisarlo con el presupuesto de CESON, es muy fácil ver cuánto se le destinaba a los programas sociales. Y ahora con este aumento, además, podemos meter el programa de becas a través de educación y nos vamos a dar cuenta que lo que realmente Sonora le dedicaba a esto era un juguete de niños. O sea, no tenía ni para empezar a pensar en reducir la pobreza. Ahora sí estamos escalando estos programas y vamos a ver las consecuencias con las mediciones futuras, porque no es justo tomar la pandemia y de ahí empezar a sacar conclusiones. No hubo años sin pandemia, pero te acepto el desayuno con Juan Carlos de testigo. Muy bien, pues ya se me termina el tiempo, me quedo con las ganas de platicar de la forma, hablamos del fondo, de la forma, claro que sí. Pero bueno, lo vamos a dejar al pendiente. La forma antiguo PRI de los 70s, 80. Forma PRI 70s, 80s. Sí. No, pues yo no estaba en Muchos ese momento halagos. vivo de los 70s y 80s, pero bueno, qué bueno que no son los de los 80s, 90s gobiernos neoliberales donde el PAN emuló al PRI y ahora el Movimiento Ciudadano quiere ser el nuevo PAN. Pero bueno, eso ya lo podemos No, pues discutir. López Obrador es el nuevo PRI, pero hacemos otra mesa, ¿no? Bueno. Ya lo podemos discutir en otra ocasión. López, no, deja tu López Obrador y saludos al Pato y a Natalia Rivera, por cierto, de Movimiento Ciudadano. De tu parte. Gracias, Mario De Campa, nada, gracias, gracias. Gabriela Félix. Reporte 100.